En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales, la primera de Chile, Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 9 de agosto de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y como de costumbre el día viernes dedicado al movimiento chileno de corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días, de lunes a viernes, como dijimos, de 6 a 7 de la tarde, y que además generosamente permite que Chilenos de Corazón los acompañamos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También, como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y también agradecemos y saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día de hoy, viernes 9 de agosto, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Mario, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Contento que todavía veamos los campos mojados, complicado todo el viento que hubo. Desgraciadamente fue con la lluvia vino con ese tremendo temporal de viento, eso sí que fue mal tiempo, y que tiene todavía a tanta gente, especialmente en la capital, afectados con cortes de luz. ¿Llevan cuánto? Llevan 6 días sin luz y eso que prácticamente, no, ya llevan 7 días sin luz ya, y eso Claro. para nadie es bueno, ¿ya? Lo lamento mucho por ellos, pero le agradezco a la naturaleza que nos esté dando todo el agua que nos ha brindado, pero por favor no le ponga tanto viento, diría yo. Claro, claro, agua pero tampoco tan torrencial y sin viento, claro. No se nos ha sido dramática la situación de varios chilenos que lo han pasado muy mal. Y Nuestra ni hablar solidaridad. también que siempre tengo un pensamiento en las personas que se vieron afectadas por los incendios Cierto. del verano y que todavía no encuentran, no les llega una solución o no les han ayudado a encontrar una solución definitiva a su problema. Así es. Nuestro saludo y solidaridad con ellos también. Muy bien, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana, ¿le parece? Antes que eso, se me olvidó saludar. Mario, Enzo, señores auditores, Radio Portales, un gusto estar con ustedes nuevamente y partimos con las efemérides de la semana. 9 de agosto de 1811, o sea, ya en la Patria Vieja, ya había ocurrido la independencia de digamos, el primer, ¿cómo se llama?, cabildo celebrado el 18 de septiembre de 1810. Repito, 9 de agosto de 1811, por decreto de esta fecha, firmado por el presidente y vicepresidente del primer Congreso Nacional, que desempeñaba también el Poder Ejecutivo, se reconoce a Valparaíso el título de ciudad y aprueba su escudo de armas que habían sido otorgados por la Real Cédula que otorgó el título, el blasón y el estandarte correspondiente.
La documentación llegó a Chile en el año 1811, cuando ya se producían los cambios del periodo de la independencia. Resaltaba esto de la fecha y que estaba recién partiendo la independencia, porque esto venía de la Real Cédula, o sea, venía del Reino de España. Ya salió cuando allá aparece que la Real Cédula no sabía que nos estábamos independizando, o a lo mejor salió antes del 18 de septiembre de 1810, y entre que se seguramente. viniera en el velero y la historia, llegó cuando Chile ya era independiente y estamos hablando de la patria vieja, pero las autoridades locales tomaron aquello que venía de España y lo publicaron. Posteriormente, el 28 de noviembre de 1811, el Cabildo de Valparaíso tomó conocimiento de esta aprobación y mandó aplicarla. Inmediatamente se dispuso que los mejores artistas de Santiago fueran encargados de bordar y pintar el escudo y estandarte real, que dieron a la población el título de muy noble e ilustre ciudad. Un hito importante en la historia de Valparaíso. 4 de agosto de 1818. Se crea la Escuela Naval, fundada por el director supremo general don Bernardo Higgins Riquelme. Nótese, 4 de agosto de 1818. El 10 de febrero de 1817 recién habíamos tenido la independencia. Y menos de un año después ya se estaba fundando la Escuela Naval, ya celebramos antes la creación de los Infantes Marina, del especial abastecimiento. La escuadra vendría un poco tiempo después. Lo que quiero destacar era el concepto marítimo y la importancia que le da Bernardo Higgins al tema marítimo. Decía entonces que se crea la Escuela Naval, fundada por el director supremo, con el nombre de Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Esta iniciativa se gestó por la necesidad de establecer un plantel de oficiales de Marina que fueran capaces de conducir las operaciones navales de la recientemente formada Primera Escuadra Nacional. Durante sus primeros 40 años, el plantel llevó indistintamente los nombres de Academia de Guardiamarinas y Escuela Náutica o de Aplicación, hasta que en 1858, año en que ingresó al local ubicado en la calle González de Ontaneda, del barrio Almendral, el curso de los héroes. Fue bautizado entonces en ese momento con el de Escuela Naval del Estado. Es una coincidencia que justo haya sido cuando ingresaron Arturo Prat, Carlos Condel, José La Montt, Torre, etcétera, etcétera. De las 13 sedes terrestres y flotantes que han cobijado a la Escuela Naval, dos son las principales. La del Cerro Artillería, inaugurada el 5 de marzo de 1893, que domina todo el puerto, y la de Punta Ángeles, recinto que comenzó a ocupar a mediados del año 1967, 149 años después de la fundación de la Academia de los 13 guardiamarinas que conformaron el primer curso. Un saludo para la Escuela Naval en un nuevo aniversario el 4 de agosto pasado. 6 de agosto de 1818, 2 días después, es comprado el Columbus, bergantín de 270 toneladas y 16 cañones, arribado al Paraíso el 25 de abril al mando del norteamericano Charles Wooster, que al incorporarse a la escuadra que organiza Blanco Encalada, lo hace con el nombre de Araucano, siendo este el segundo buque en llevar el nombre de nuestra raza de origen. El primero corresponde a un bergantín recalado en abril de 1817 a San Antonio, que fue capturado y armado en guerra con 6 carronadas que le dieron condición de buque de guerra y que prestó servicios hasta julio siguiente, mes en que fue dado de baja por el mal estado de sus maderos. En esa época era muy común buques que llegaban acá, estábamos en el confín del mundo, esos buques llegaban en malas condiciones, en un precario mantenimiento, y muchos de esos buques tenían una corta duración, eran de madera, las maderas muchas veces descompuestas, podridas, etcétera, etcétera, y muchos de estos buques tuvieron una muy corta vida, como el primer Araucano. 3 de agosto de 1884. A bordo de la corbeta Aptado y de los transportes Amazonas y Cachapual, abandonan definitivamente el territorio peruano los regimientos Puin, Carabineros de Yungay y Tercero de Línea, además del cuartel general del Ejército de Operaciones, que aún permanecía en esa época en el Perú. La guerra había partido en 1879, 1884 se estaban retirando las últimas fuerzas. 6 de agosto de 1929. Al dictar el Reglamento General de Escuelas Primarias, el presidente Carlos Ibáñez del Campo
dispone que diariamente se haga un comentario de las efemérides nacionales y que los lunes se haga una meditada y concisa disertación sobre la vida y servicios de los más ilustres ciudadanos que se hayan distinguido en el campo de la batalla, de las ciencias, las industrias y las artes. Es decir, de todos aquellos ciudadanos que estaban ya en ese tiempo, bueno, hace bastante tiempo ya, haciendo grande a Chile. 4 de agosto de 1935. En la cena del 117º aniversario, los cadetes de la Escuela Naval entonan por primera vez Brazas a ceñir, listos a cazar las velas de esas brazas a ceñir. Marcha compuesta por el sargento músico Luis Mella Toro, que el 21 de mayo de 1974 el comandante en jefe de la Armada dispondrá se transforme en el himno oficial de la Armada de Chile. El autor compuso el himno cuando se encontraba de dotación en la antigua corbeta Baquedano y se inspiró mientras cubría guardia encubierta durante las largas horas en su puesto de maniobra. En ese tiempo los buques eran a vela. Él probablemente, los infantes de marina siempre y los músicos siempre han cubierto los estalles a proa. Así que probablemente alguna vez meditando en la proa del buque fue, ¿cómo se llama?, concibiendo esta canción de esas brazas a ceñir. 8 de agosto de 1983. Se hizo el pabellón nacional en la barcaza Rancagua, unidad que fue destinada a prestar servicios en Magallanes, en la tercera zona naval, donde más tarde llegarán sus gemelas, la Chacabuco y la Maipo. Actualmente la barcaza es uno de los principales medios con que cuenta la Armada para efectuar operaciones anfibias y transportar tropas de infantería de marina y servir además para el transporte de carga y pasajeros, tarea que le han significado tener que navegar por todo el litoral nacional. Esos 3 buques son conocidos a lo largo de todo el litoral. 7 de agosto, Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos. El 7 de agosto del año 1968 se publicó la Ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y por tal motivo en el año 1998 se creó el Día Nacional del Dirigente de la Junta de Vecinos. Así que todos esos dirigentes vecinales que voluntariamente se han dispuesto o han tomado la iniciativa de trabajar para su vecindad, una felicitación en este día. 8 de agosto, Día Nacional de los Juzgados de Policía Local. Ese día, en el año 1963, se publica la ley que fija el texto definitivo y refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local. Por este motivo, el año 2017 se decreta ese día como su Día Nacional. Uno cuando piensa en los juzgados de policía local piensa en los partes que pasaron cuando iban en auto, pero la verdad es que los juzgados de policía local tienen mucho más que eso. Todas las disputas entre vecinos, todos los temas que estábamos hablando de las juntas de vecinos, lo que pasa adentro, las comunidades, etcétera, etcétera, todo eso va al juzgado de policía local. Pero lo que uno se recuerda es cuando le pasan un parte y tiene que ir a pagar al juzgado de policía local y tratar de convencer al juez de que lo que el carabinero dijo no era. Pero hoy día sacan fotos y a uno le muestran, mire, usted está estacionado aquí justo debajo del letrero que decía no estacionar. Mario, esas eran las efemérides del día de hoy. Muy bien, vamos entonces con el primer punto de la pauta del día de hoy, que como ya es tradicional, denominamos Historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a conversar con nuestros amigos auditores de la Iglesia de los Carmelitas. Para esto tenemos la referencia del cual extrajimos la información de la página web Iglesias de Chile y también otra parte u otro antecedente de la página web Todo Viña. Iglesia Convento Nuestra Santísima Señora del Carmen Viña del Mar, comúnmente conocida como Iglesia de los Carmelitas. Está ubicada en Avenida Libertad entre las calles 4 y 5 Norte, la clásica iglesia de calle Libertad. Esta iglesia, que se encuentra en Viña del Mar desde 1905, ha aportado a la ciudad, además de ayuda espiritual, escuelas y permanente cuidado a la comunidad. La llegada de los frailes data de 1899, siendo Chile la primera fundación de la Orden del Carmen en Sudamérica. En Viña del Mar comenzaron impartiendo la espiritualidad teresiana, la humildad y la perseverancia a la hora de sobrevivir en lugares inhóspitos.
Tal como atestiguan los escritos, los carmelitas descalzos debieron sobrevivir mucho tiempo de manera dificultosa, a pesar de que en Viña del Mar, o de que Viña del Mar, mejor dicho, es en la actualidad y hace décadas una ciudad elegante y completamente cosmopolita. La verdad es que alrededor de 1900 no existía más que costa, terrenos baldíos, humildes pescadores y algún par de construcciones de familias adineradas. En este escenario fue que los religiosos comenzaron a erigir su iglesia y convento a fuerza de trabajo y varios endeudamientos. Inicialmente existió una modesta capilla y convento donde los religiosos iniciaron la catequesis de los modestos pescadores, fundando luego la Corte del Carmen de la Tercera Orden y de la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Estamos viendo acá con Francisco una foto de 1906 en donde se aprecia la antigua iglesia y convento de los carmelitas descalzos. Y por supuesto no se ve ciudad como ahora, se ve casi puro terreno En realidad baldío. es increíble cómo se ve en esta fotografía lo que era la Avenida Libertad. La foto está tomada hacia la Avenida Libertad. Disculpen que nos Bien, refiramos a algo que ustedes no están viendo, pero es claro, increíble, era un peladero. era un terreno, sí, efectivamente. Y era, bueno, a principios ya del siglo pasado, pero para mí eso no era hace tanto tiempo. Y mirar Así es, ahora Viña, ¿cómo se llama? La Avenida Libertad y todo ese sector, cómo ha evolucionado. un paisaje absolutamente distinto al que vemos hoy en día. Los intentos de construcción de una iglesia se habían iniciado en abril de 1903, pero diversas dificultades retardaron los trabajos, los que finalmente se realizan en los arenales de la población Vergara habitada por modestos pescadores, como dijimos. Con fecha 5 de diciembre de 1905, el libro de actas de la comunidad, deja constancia que en ese día se crea la comunidad de padres carmelitas de Viña del Mar, teniendo como vicario al padre Samuel de Santa Teresa, a 3 padres y 2 hermanos. Esto el 5 de diciembre de 1905 es la iglesia hasta antigua que estamos viendo nosotros acá en la foto. El terremoto, una vez más, del 16 de agosto de 1906, destruyó completamente la capilla y dejó seriamente dañado el convento. Luego de una rápida reconstrucción, pudieron continuar su labor pastoral y construir la iglesia definitiva en hermoso estilo neogótico, inaugurada en 1926, en una época de plena expansión del barrio residencial de Viña del Mar, surgido a ambos lados de la Avenida Libertad. La iglesia, la actual iglesia, fue construida por Rufo de la Cruz, arquitecto integrante de la Orden Carmelita, que era un carmelitano. Esta parroquia destaca por su ornamentación exterior tipo gótico, su cúpula octogonal, su puerta de metal y la alta aguja de su torre que destaca en la ciudad. Su interior tiene 3 naves y la principal de alta bóveda, columnas decoradas y rosetones y vitrales de Barcelona y bellos altares de madera tallada, entre los que destaca el altar del Niño Jesús de Praga. Desde 1931, la Orden del Carmen ayudó a los niños más pobres de la ciudad creando la Escuela Carmelitana. Era gratuita, sustentada por la donación de los fieles. Esta obra solidaria se mantuvo hasta 2005, cubriendo con esto décadas de trabajo comunitario y entrega a niños de escasos recursos. Nuevas directrices de la orden, derivadas de la creación de muchas instituciones educacionales cercanas al templo carmelita, llevaron al cierre de esta escuela carmelitana. La iglesia fue nombrada parroquia en 1966. El terremoto de 1985 causó serios daños en su campanario, siendo reconstruido durante varios años. Y posteriormente el terremoto de 2010 causó agrietamientos en su interior, los que fueron restaurados el 2012. Los carmelitas descalzos llevan una vida de trabajo y servicio, estrechamente vinculada a la vida espiritual y al carisma de Santa Teresa de Ávila. Oración y actividad apostólica indisolublemente hermanadas al servicio de la Iglesia. Santa Teresa transmitió esto a su familia para renovar y mantener la devoción a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Esto, como nota al margen, en 1562, Santa Teresa de Jesús
efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el primer convento de carmelitas descalzas, convento de San José, en la ciudad de Ávila, esto es en la comunidad autónoma de Castilla y León. Posteriormente, junto con San Juan de la Cruz, fundó la rama de los carmelitas descalzos, que es la rama, ¿no es cierto?, que se instaló acá en Chile y particularmente en Viña del Mar. La nueva orden buscó retornar, perdón, a la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros ermitaños del Monte Carmelo. El Monte Carmelo es una cordillera en Israel, sobre el mar Mediterráneo, lugar conocido por la aparición de la Virgen del Carmen. Monte Que Carmelo sería en el puerto de Haifa. perfecto, Ahí en el puerto de perfecto. Haifa, en Israel, ahí está. Ahí está el monte Carmelo. Y esto era según lo que el ejemplo del profeta Elías. Nos referimos a este vivir con sencillez y pobreza, que fue la enseñanza que entregaron los primeros ermitaños del Monte Carmelo. La iglesia de los Carmelitas, por casi 100 años, continúa siendo, con su estética gótica, una edificación realmente hermosa y sobrecogedora a la hora de contemplar, siendo, más allá de su significado espiritual, claramente el elemento arquitectónico más emblemático, reconocido y admirado de la Avenida Libertad de nuestra querida Viña del Mar. Eso es, pues, ahí tenemos la historia de la iglesia de los Carmelitas, que como dijimos, el nombre oficial es Iglesia Convento Nuestra Señora Santísima, Nuestra Santísima Señora del Carmen de Viña del Mar. Oye, Mario, un par de comentarios. La iglesia de las Carmelitas ahí de la Línea Libertad es la clásica iglesia que todos conocemos y que conocimos cuando éramos niños, una iglesia larga, ¿no es cierto? Y que al fondo de la iglesia, de esta delgada y larga, digamos, y al fondo de la iglesia delgada y larga, se encuentra el altar. Claro, Lo que no todo el claro, mundo sabe es que el Concilio Ecuménico Vaticano II, dentro de muchas transformaciones o muchas reformas que hizo a cómo la iglesia o el sacerdote se relacionaba con los fieles, especialmente durante la misa, el Concilio Económico Vaticano II cambió en que el sacerdote pasó de hacer la misa de espaldas al público a darle la cara al público claro, para que hubiera mayor cercanía. claro. También hizo que en vez de que la misa fuera en latín y que nadie entendía una palabra de qué es lo que estaban hablando en latín, que la misa fuera en castellano o en el idioma del El lugar idioma donde era. Y otra nativo. transformación muy importante, pero que es muy poco conocida, es que el Concilio Económico Vaticano estableció cuál debería ser la arquitectura de las iglesias. Y estableció que las iglesias debían ser más bien redondas, de tal manera, no esta estructura larga y delgada hasta el fondo, sino que una forma redonda para que acercara a todas las personas Claro, al altar y al sacerdote. O sea, lo típico antes eran dos corridas de banca, ahora hay 5, 6 corridas, medias en círculo, etcétera. en una forma de anfiteatro en torno En al una forma de altar. anfiteatro. Y efectivamente, Claro, además, en desnivel. El caso más representativo de este nuevo concepto de arquitectura es la iglesia de Reñaca. de La Reñaca, parroquia de claro. Reñaca. La parroquia La de parroquia Reñaca de Reñaca, sí, claro. fue hecha digamos, desde el punto de vista arquitectónico con todo esto. Yo tuve la oportunidad cuando se reinauguró, porque siempre existió, cuando se inauguró las nuevas obras de la iglesia de Reñaca, el arquitecto a cargo le entregó al obispo de la ciudad, le entregó la iglesia y él hizo toda una explicación de en qué se basaba la arquitectura y el diseño de la parroquia de Reñaca. Y ahí Claro, entonces apareció, y después he leído un poco más que eso, pero ahí apareció este concepto que había salido del Concilio Ecuménico Vaticano II. Así que si hoy día tuvieran que reconstruir la iglesia de la parroquia de la Avenida Libertad, las Carmelitas, la tendrían que hacer de otra manera. Ahora, como claro. dato anecdótico también, hay muchos sacerdotes que se han resistido. Y la verdad es que hay muy pocas iglesias en Chile que hayan seguido el rumbo de la iglesia, o sea, de la parroquia de Reñaca. Claro, y Ese no, era un dato que yo sí, no, no, quería no, comentar, Mario. excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Y efectivamente, ahí tenemos la comparación, ¿no es cierto? La arquitectura
tradicional antigua, representada, ¿no es cierto?, por la iglesia de los Carmelitas, y las nuevas directrices, como usted menciona, que están pero perfectamente representadas ahí en la parroquia de Reñaca, efectivamente. Entonces, efectivamente. Y claro, ¿se acuerda usted de ese cuento que contaba el Coco Legrand que Mm. es clásico? Claro, en estas iglesias largas, ¿no es cierto? Entonces, de repente se produce, y son tan grandes, tan altas, se produce una reverberancia que a veces no se entiende Con una mucho bala lo que ocurre. acústica, La acústica, claro. y no se entendía absolutamente nada. Claro, sí, Mario, exacto. Entonces, estamos en la hora de sí, irnos sí, al intermedio musical. Señores auditores, sí. yo por mi parte momentáneamente me despido. Así es, vamos a la pausa musical con nuestro folclore nacional y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en su casa, de regreso del trabajo a la casa o algunos en el trabajo. Eh, Eso. Y también agradecemos nuevamente a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de nuestro programa Revelando. Vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Las pensiones y la propiedad de la cotización adicional. A ver, esto es tema que no es de ahora, no es tema nuevo, llevamos ya mucho tiempo conversando en la reforma a la ley de pensiones y de hecho acaba de establecerse un acuerdo entre el oficialismo, o sea, entre el gobierno, mejor dicho, y la oposición para que el Senado despache de aquí a enero el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Vamos a ver si eso va a cumplir, porque aquí la piedra del tope ha sido el 6% adicional. Ahí está básicamente el entrabamiento de, eh, eh, del proceso Del proyecto. el proyecto de este proyecto de ley, del desarrollo de este proyecto de ley, el 6% adicional. Obviamente que aquí está por el lado de la oposición, en general la derecha, que dice ese 6% debe ser de propiedad de cada uno de los cotizantes, de los trabajadores, y el gobierno dice que no, ese 6% debe ir a un fondo común, a un sistema de reparto. Eh, y esas son las primeras posiciones, las grandes posiciones, y de ahí han habido algunos acercamientos y finalmente el gobierno ha cedido un poco, pero de todas maneras está este 6% ahora está con una forma del 1, 2, 3, que es bien complicada, que hay una parte, ¿no es cierto?, que va para fortalecer el empleo de las mujeres, otro 2% el 2% que va a la cuenta individual de los trabajadores y un 3% quería un seguro social. O sea, eh, en eso están en este minuto y vamos a ver qué sucede durante el tiempo. Ahora el problema sigue siendo la propiedad. O sea, claramente las encuestas indican que mayoritariamente los chilenos dicen no. Si esa plata es para mis pensiones, yo debo ser el dueño de ese dinero. Pero estamos en ese entrenamiento, Francisco. En la, Ahí, en la posición está clásica, ¿no es cierto? Lo que piensa un sector y lo que piensa la izquierda. el problema del sistema de reparto, Mario, es que voy a dejar la ideología de lado, ¿ah? Porque la ideología de izquierda dice, no, es que tenemos que ser solidarios, entonces lo hacemos entre todos. Desgraciadamente, los solidarios, los que solidarizan son los que trabajan, ¿ya? Entonces quieren que los que trabajan solidaricen con los que no tienen trabajo. Pero el problema, en mi opinión, pero eso es una parte de ideología, si acaso soy partidario de esta solidaridad o no. Pero el problema es que el sistema de reparto no tiene futuro. Y no tiene futuro porque la relación entre las personas que están trabajando, a menos que se hagan modificaciones importantes, la relación entre las personas que están trabajando y las personas que están jubiladas es cada día más mala, en desmedro de los que están trabajando versus los que están jubilados. Entonces,
lo que está proponiendo el gobierno no se hace cargo de ese fenómeno que nos va a pasar por arriba, queramos o no queramos. Así como sabemos que hubo un terremoto en 1906 que destruyó la parroquia de Villa del Mar, y otro el 85 que la volvió a destruir, y otro el 2010 que la volvió a destruir. Así también nosotros nos vamos a ir poniendo viejos, y la relación entre la gente que trabaja y la gente vieja va a ir echándose a perder, digamos, para el punto de vista de ¿cómo se llama?, desde el punto de vista previsional. Entonces, para mí, el problema principal es que este sistema, lo que está proponiendo el gobierno, no se hace cargo de esa realidad. Es una cosa cortoplacista para hoy día, y que mañana ya no va a servir. Y el otro, el otro punto que también es sin ideología y es así y punto, es que, y que tampoco se hace cargo de eso este sistema, cada día nos morimos más viejos. Cuando este sistema partió, el hombre jubilaba a los 65 años, y en promedio a los 68 estaban todos muertos. Y resulta que ahora en promedio mueren como a los 80. O sea, la supervivencia de la persona a la edad, a la jubilación, ha aumentado en 10 veces. Por decir un número, no lo tengo en la cabeza en este minuto, pero la supervivencia era de 2, 3 años, y ahora la supervivencia es de 20 años. Entonces, más o menos 10 veces ha aumentado la supervivencia. Y este proyecto, desde el principio, ¿ah? Y la verdad es que esta parte no solamente le echa la culpa a este gobierno, la verdad es que nunca se han atrevido a hacerse cargo, porque es ¿cómo se llama? Es una política impopular. Si esto se hubiera establecido hace 20 años atrás, de decir, oye, a contar de ahora, el que parta trabajando se va a jubilar a los 66, y el próximo año a los 67, y al otro a los 68, Eh, nadie habría reclamado, pero no lo ha sí, hecho. y a esto agrega otro elemento, Francisco, que es que en la cantidad de dinero que se recauda, o sea, que se ahorra para previsión es bajo, es Claro, bajo. claro, El claro. Además, porcentaje claro. del sueldo que se destina al sistema de pensiones es bajo. Y eso tampoco es una realidad que se debería enfrentar. Pero fíjese que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Francisco, pero aquí hay un tema que es conceptual, que creo yo que va más, que está, yo diría, inclusive por sobre esos dos, que es un tema, la naturaleza. A ver, que hay un sistema de reparto en donde todos aportan a todos. Esto es lo mismo, no, esto es mío, se lo escuché a una persona que hizo el ejemplo. Esto es lo mismo, decía, que el día de mañana que el profesor diga, ¿saben, amigos? Ya no van a haber más 3 ni 7. Ahora vamos a hacer un promedio entre los Todos nos que, vamos a sacar un 4,5. claro, entre los que tienen mejor nota y los que tienen menor nota. ¿Qué sucede? Que los que tienen o aportan con mayores notas, dicen el día de mañana, bueno, ¿qué saco con estudiar por un 7 cuando al final yo tengo un 5? ¿Por qué? Porque aquí se hace el promedio. Todos aquí trabajamos comunitariamente, un sistema social. Entonces dejan de estudiar. Se pierde el incentivo para estudiar. Sí, en el fondo yo encuentro que ese ejemplo es genial. Ese es el problema. La Claro, gente y aquí, Mario, el desincentivo es al trabajo formal. al ¿Para qué trabajo, voy a ese es el trabajar de punto. manera formal si No, total igual? Entonces al final, nuevamente, el sistema tiene muerte anunciada, porque la gente va a empezar a dejar de trabajar formalmente, y al final, ¿quién va a aportar? no, perdón, y más que eso, hay mucha gente que le dice al empleador, ¿sabe qué? O sea, intégreme al sueldo ese porcentaje que debiera ir al sistema previsional, y no se lo entregue al sistema para previsión. Entonces, Pasa a con la eso, informalidad, pues nos vamos en negra, pasa de alguna claro, manera a la claro. informalidad, claro, claro. Pero, pero eso es lo que va a suceder. Entonces, ese es el riesgo de este tipo de medidas. Y aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? La previsión, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la vivienda. Esto, ¿no es cierto? Que todos iguales, aunque seamos pobres, pero todos iguales. No, no resulta. Y muy cortito, Oye, Francisco. perdón, sí, perdón, Perdón, dale. cortito para decir, ocurrió en China, cuando se estableció la China comunista. China dijo,
Mao Zedong dijo, ya, ahora nadie va a ser dueño de la tierra, porque China era un país agrario. Aquí todos vamos a compartir la tierra y todos vamos a producir y va a ser un fondo común. Sucedió exactamente lo mismo. La gente que se esforzaba y que tenía mayores, sus sembrados, ¿no es cierto?, y obtenía mayores ganancias, tenía mayores beneficios, se dio cuenta que no saco nada con trabajar, con esforzarme tanto, cuando al final aquí se hace un reparto. ¿Qué sucedió? La gente que producía más dejó de producir y vinieron 10 años de la mayor hambruna. Fueron millones y millones de chinos que murieron de De hambre. hambre. ¿Por qué? Porque se dejó de producir lo que el país necesitaba. Entonces, Yo te he comentado, yo conozco, ¿cómo se llama? Cuba, he estado un par de veces en Cuba y en Cuba pasó exactamente lo mismo. La entonces gente eso del campo y decía, oye, pero no crían chancho, no crían gallina. No, ¿para qué? Pues si el chancho y la gallina es del Estado y el Estado va a venir y a y el decir a quién se la Estado. va a entregar. Entonces, El Estado benefactor que es, oye, y lo otro que quería decir antes que se me pase, que lo he dicho antes también, la persona que dijo eso, prefiero que seamos pobres, pero todos iguales, esa persona, que es nuestra ministra secretaria general de gobierno, nunca ha sido pobre. Esa persona no sabe lo que es pobre, no pero por sabe lo que es vivir en la extrema supuesto, pobreza. pero por Nunca lo ha supuesto, visto. Entonces es re fácil decir, oye, prefiero claro, ser pobre, o sea, pobres pero iguales. Esa persona no tiene idea de lo que está diciendo, no sabe lo que significa llevar a un país, como lo ha hecho Cuba, como lo ha hecho Corea del Norte, como lo está haciendo con mucho éxito Venezuela, no sabe lo que significa llevar a un país a la extrema pobreza. así es, así es. Bueno, ya. Perdón, y lo último, Mario, lo último, último. Ujú. El otro efecto que tiene el proyecto es que en el fondo le pone un impuesto al trabajo. En vez de ponerle un incentivo al trabajo, le pone barreras al trabajo formal. ¿Ya? Entonces, este es un modelo destructor de trabajo, no es un modelo constructor de trabajo. Esa es la otra falla Además, que tiene además, tremenda. además. Bueno, dejamos este tema, vamos con el próximo tema que hemos titulado Ejemplo de ineficiencia del Estado. Yo reconozco, queridos amigos Francisco, Francisco y queridos amigos, que yo no sabía, porque hay cosas que de pronto pasan, suceden, el Congreso trabaja y lo que sale a la prensa de repente son cuestiones que son noticiosas, pero el Congreso hace muchas cosas que nadie conoce. Bueno, yo no tenía idea que el año 2019 se promulgó una ley que fue llamada Chao Cables, que es una ley que obliga a las empresas de telecomunicación a retirar los cables aéreos en desuso. No tenía idea de que existía esa ley y que se había aprobado en 2019. Bueno, ahora a raíz del temporal que hubo y que se cayeron muchos cables, muchos postes, qué sé yo, salió este tema a la luz, po. Y la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile, que es la alcaldesa Peñarolén, acaba de declarar hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, que la norma denominada Chavo Cables es ley muerta. La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables, o sea, que obliga a las empresas a retirar los cables. ¿Por qué? Porque en este minuto no existe el reglamento de la ley. O sea, se aprobó la ley con bombo y platillo seguramente en ese minuto. Bueno, no tanto con bombo y platillo, porque ya muchos no nos enteramos que existe, que se haya aprobado esa ley. Pero el reglamento nunca se aprobó, pues. Y resulta que El resulta nosotros. reglamento, un profesor de Derecho, alguna vez que estudié Ujú. algo de Derecho, el reglamento que hace operativa la ley. Mi profesor, un abogado muy macano, decía, Efectivamente, si no hay reglamento, no hay ley, porque el efectivamente, reglamento es el que permite que la ley opere. efectivamente. El reglamento, ¿no es cierto?, el que establece de qué manera va a operar esa ley, cuáles son los pros y los contras y cuál es el procedimiento para aplicar la ley. Las sanciones, quién tiene la Las autoridad sanciones, para efectivamente. ponerle el pie encima a las empresas de Claro. telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y, Claro. y es lo que están reclamando ahora los alcaldes, porque dicen, en este minuto, esta cosa, o sea, nosotros no tenemos ninguna potestad para exigir para fiscalizar a las empresas. Lo que hacemos es por buena voluntad. O sea, si la empresa quiere, una conversa con el alcalde o con la municipalidad, ¿no es cierto? Y retiran algunos cables que están por ahí, digamos. Pero no existe la manera de poder obligar a las empresas que cumplan la ley. Y ahí estamos, pues. O sea, desde 2019 que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no ha producido
el reglamento. Y ahora que salió a la luz este tema, dicen que no, si la tenemos que hacer lista, ya estamos por enviar a la Contraloría. Esto lo dicen ahora, lo más probable que en 2 años más nos vamos a acordar nuevamente el tema y ahí va a estar todavía la ley en letra muerta esperando que se apruebe el reglamento. Oye, Mario, el título de esta noticia o de este comentario era Ejemplo de ineficiencia del Estado. Y aquí es Claro, específicamente del Ejecutivo, porque el reglamento lo hace el ministerio correspondiente, la subsecretaría, el, sí, el- claro. el- el Secretaría de Ejecutivo es el que Telecomunicaciones, llama, claro, en este del caso Ministerio, del telecomunicaciones. Ministerio de Él es Transporte. el que le corresponde hacer ley. Pero yo quería aprovechar de comentar un par de ineficiencias del Estado, porque ahora estamos todos súper preocupados y me parece muy bien de las empresas eléctricas que han fallado, ¿ya? Pero ojalá el presidente de la República, con el mismo énfasis, con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza que está exigiéndole a las empresas eléctricas que cumplan con aquello, me habría gustado que el presidente de la República también le hubiera exigido lo mismo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que todavía no llegan ¿cómo se llama? Los artículos escolares. Y la Junta Claro, de Auxilio, ¿cómo se llama? La JUNAEP no ha tenido ningún temporal, no hay nada que se le haya opuesto a la JUNAEP para hacer lo que tiene que hacer, bien. salvo su ineficiencia y yo diría que su displicencia. Les da lo mismo que los niños tengan o no tengan. Y otro más, me estoy colgando del título, ¿ah? Me gustaría también que el Claro. presidente hubiera atacado con el mismo énfasis al sistema de salud pública. Estamos preocupados de que hay gente que lleva 7 días sin luz en Santiago y en muchas partes más del país, y me parece muy malo, pero nos debería parecer igual de malo y ojalá estuviéramos haciendo barricadas en las ciudades, porque hay gente que se muere en la lista de espera del sistema público de salud. Hay gente con cáncer que pasa el año y pasan 2 años y el cáncer lo mata y el Estado nunca fue capaz de prestarle servicio. Como digo, no es que yo esté defendiendo que esté defendiendo a nadie, no estoy defendiendo a Enel ni a ninguna otra empresa. Estoy solamente diciendo, oye, ojalá que el Estado y que el presidente de la República y las autoridades, con el mismo énfasis que están hablando del tema de electricidad, hablaran de la JUNAEP, hablaran de, ¿cómo se llama? Principalmente del sistema de salud. El tema de la salud es escandaloso. Le agrego otro ejemplo de ineficiencia del Estado, Francisco. Ojalá hubiese habido un ente estatal que le hubiese obligado, hubiese castigado a la Municipalidad de Viña del Mar por no tener el plan de emergencia actualizado, con lo cual lo más probable que muchas vidas se hubiesen salvado si hubiesen estado claros, ¿no es cierto?, los procedimientos de cómo evacuar las zonas de vivienda, por dónde evacuar, hubiesen estado establecidos, ¿no es cierto?, los cortes de tránsito y muchas cosas que debe tener ese plan de emergencia que no estaba actualizado y que con motivo de los incendios de febrero nos dimos cuenta que la municipalidad estaba al debe. Ojalá que hubiese habido un ente del Estado que hubiese obligado, hubiese castigado a la municipalidad de Viña del Mar por no tener su plan actualizado. Otro ejemplo de ineficiencia del Estado. Tal cual. Ya, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado La delincuencia nos atregua. Esto la verdad que es un ejemplo. Ayer, no, perdón, antes de ayer un suboficial mayor en retiro de Carabineros fue víctima de un asalto ahí en la comuna de Itacura, en Santiago, y para robarle una camioneta marca Land Rover. Lo hicieron bajar del auto, él como estaba portando un arma que lo tenía legalmente, está autorizado para portar el armamento, sacó su arma y disparó y mató a un delincuente. Eh, claro, en este caso tenemos, ¿no es cierto?, que resultó ser un suboficial mayor de Carabineros en retiro, que estaba autorizado para portar arma, tenía que portar arma, pero los chilenos comunes y corrientes no tienen esa facilidad, Francisco. Es más, el Estado, digamos el Estado, bien digo el Estado, está en una campaña hace varios años, ¿no es cierto?, para que se retiren, para que no existan armas particulares. La idea no es decir, ¿no es cierto?, que tenemos que estar armados, pero eh, nosotros no debemos portar armas, no debemos hacer justicia con nuestras manos, pero
¿dónde está el Estado que protege a los ciudadanos en contra de la delincuencia? La delincuencia en este minuto continúa siendo el mayor de los flagelos que está azotando a nuestro país y continúa siendo la mayor de las preocupaciones de los ciudadanos de este país. Y eh, ahí estamos, pues, Francisco. Muchas palabras, mucho bla bla, muchas comisiones, muchos planes. ¿Cuál fue el último que anda dando vuelta? El Calle Segura, no sé cómo se llama, algo así se llama, el planes, muchos planes y nombres rimbombantes, pero de resultados, nada, pues la delincuencia continúa eh, azotando a nuestro país. Oye, Mario, me voy a ir a épocas antiguas, siglo XV, siglo XVI, y por supuesto que antes de todos esos siglos. Una persona que decidía tomar su caballo, un hombre que decidía tomar su caballo e ir de una ciudad a otra, eh, tenía que ser muy encachado, porque lo más probable es que lo asaltaran, lo robaran, probablemente lo matarían, entonces tenía que ir con escolta, había gente que se dedicaba a eso, etcétera. Porque en el campo y en general en todas partes reinaba la inseguridad. En una aldea chica la gente se acostaba en la noche y no sabía si al día siguiente iban a estar ahí o no, porque no sabían si a las 2, 3 de la mañana iban a aparecer unos saqueadores que lo iban a saquear y probablemente matar. ¿Qué hizo la sociedad? ¿Qué hizo la humanidad? Creó el Estado, porque el Estado era el que lo iba a proteger de todo aquello. Y efectivamente la seguridad cambió radicalmente y fue mejorando y cada día mejor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años, al menos aquí en Chile? El Estado se olvidó de para qué había sido creado. Y ahora se terminó, el Estado pasó a ser una cleptocracia. ¿Cleptocracia en qué sentido? En que nos roban la plata con los impuestos, más impuestos, más impuestos, pero la esencia del Estado, que es darnos seguridad para que nosotros nos sintamos libres de circular, de vivir, de desarrollar nuestras actividades, etcétera, etcétera, desapareció. Bueno, ¿y qué pasa cuando el Estado deja de cumplir su rol? Volvemos al siglo XV, donde felizmente para él este suboficial mayor estaba armado y él pudo repeler el ataque. Entonces hay otras personas que han ido tomando, o sea, todos los que tienen la posibilidad de andar armados lo están haciendo. Hay otras personas que no tienen la posibilidad de estar armados legalmente, pero igual tienen algún arma, tienen algo, porque sienten que el Estado para lo cual lo crearon no lo está haciendo. ¿Ya? Y ahora, no es solamente lo ejecutivo, no es solamente el tema de que me asalten en la esquina y que dónde está quien me protege, pero también el Congreso. El Congreso, hay algunas leyes que han salido que son buenas, por ejemplo, la ley Naín Retamal, la verdad es que el tema de la legítima defensa cambió las cosas y las cosas han mejorado. También está otra ley, ¿cómo se llama? La antiusurpaciones. Pero hay otras leyes que llevan no sé cuántos años dándose vuelta en el Estado y yo la que me recuerdo mejor y que encuentro que es la más importante es la ley de inteligencia, de poder hacerle seguimiento a estas bandas criminales, al narcotráfico, etcétera. Y ahí siguen estas leyes durmiendo. Había habido un compromiso que iban a sacar no sé cuántas, 30 y tantas leyes. Sacaron la mitad de las leyes y ahí nos quedamos dando vuelta. Y el Estado, que era el que nos iba a dar la protección para que no fuéramos como éramos en el siglo XV, si te he visto no me acuerdo. Y lo más triste, pues, Francisco, que el Estado, digamos, como aparato estatal, continúa creciendo cada vez más, pues. Cada gobierno que llega incorpora más gente al aparato público, cada vez es más gente que está trabajando para el Estado, pero no se ven los frutos, pues. No se ven los frutos. O sea, a mayor gente trabajando, deberíamos tener mayores resultados o mejores resultados, no sé, teóricamente. Claro, Pero y el no es Estado, así. y el Estado se debería ir perfeccionando y haciendo las cosas mejor. De partida, primero que nada, entender su esencia. Y la esencia del Estado, los Estados se crearon por el problema de la seguridad. O sea, la humanidad inventó este concepto, este cuento del Estado por la seguridad. Para que una persona que tenía que ir de Quilpué a Villa Alemana, estamos hablando del siglo XV, pudiera ir de Quilpué a Villa Alemana con seguridad y no sintiera que en la mitad del camino lo iban a asaltar y muy probablemente lo iban a matar. O que si dejaba a su familia en la casa no sabía si cuando volviera a la casa iba a estar quemada o no. Y ese Estado que fue creado para eso, lo olvidó. Y hoy en día, Francisco, queridos amigos, ustedes, ¿cuántos de ustedes dicen, tengo que tener cuidado del horario en que transito? Porque
en tal parte es peligroso, en tal parte me pueden asaltar, en tal parte me pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Robar los autos. No, Un se me fue el portonazo, nombre. ¿Un cuento? un portonazo, una encerrona. Una encerrona, no, el portonazo es cuando se meten a la casa, no, una encerrona. Eh, eh, Tengo un amigo que fue ahí a Talca al funeral de un familiar y me decía, oye, tuve que programar las idas y venidas para que no se me ocurriera pasar de noche ni cerca de la noche por Santiago, porque es un riesgo, un riesgo de que me maten o que me roben el auto. O sea, y la mayor parte de los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos decentes, vivimos con miedo. Esos son sus Francisco, sentimientos. tenemos que irnos. Es Señores la hora. auditores, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos cuando finalizamos nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.